tomando en consideración, digamos, lo que se ha venido debatiendo, que también debe correlacionarse con el tema que interrumpimos, que no quisimos hacerlo, pero sobre el debate en torno al liderazgo y el artículo del doctor Halston Mahler, que entiendo que es el que estaban discutiendo, ¿verdad? Es una charla que el doctor Mahler dio acá en el país cuando se inauguró el Centro de Investigaciones en Salud de la Universidad de El Salvador. Pero entonces, con motivo de eso, fue que él impartió esa charla acá en el país. Él acaba de fallecer y fue el que convocó, era director de la Organización Mundial de la Salud, cuando convocó a la conferencia de Alma Ata, ¿verdad? Uno de cuyos productos fue la estrategia de atención primaria en salud, que es la que orienta nuestro proceso de reforma, ¿verdad? La estrategia de atención primaria en salud. Entonces, esa charla del doctor Mahler es particularmente valiosa por todos los valores, ¿verdad?, que resalta que debe asumir, ¿verdad?, cualquier trabajador de salud que quiera desarrollar, ¿verdad?, con liderazgo y con mayor compromiso su papel, ¿verdad?, en el territorio, en los servicios, o en cualquier otra, digamos, actividad o esfera de actividad relacionada con el proceso de salud. Bueno, tomando en consideración eso, pues decíamos, vamos a hacer hoy algunas consideraciones en torno a lo que es nuestro proceso de reforma, ¿verdad? Los temas que han desarrollado con anterioridad, creo que le va a dar, digamos, como una visión más el trabajo que han venido desarrollando, porque algunas de las cosas que van a ver acá son cuestiones que son resultado de su trabajo, ¿verdad?, combinado con el trabajo de las otras regiones, ¿verdad?, de las otras zonas en general, de todo el trabajo que se desarrolla en las redes, en el nivel central, con el Foro Nacional de Salud y que en general con todos los actores que de alguna manera están involucrados en el proceso de reforma. Pero entonces, a veces uno, si solo ve, ¿verdad?, el ámbito de su territorio estrecho, ¿verdad?, no visualiza lo que se hace en otras regiones y lo que todo eso sumado, ¿verdad?, contribuye a mejorar progresivamente la situación de salud del país y hacer un cambio estructural importante, ¿verdad?, que presenta o fortalece otras condiciones que posibilitan nuevos cambios. Pero entonces vamos a entrar. Seguramente habrán oído ustedes hablar de que uno de las dificultades más grandes que presenta el sistema de salud es el hecho de que el sistema está segmentado, ¿verdad?, y que también tiene un elevado grado de fragmentación. Estas palabras, aunque se parecen, no son exactamente iguales, ¿verdad? Cuando decimos que el sistema está segmentado, ¿verdad?, es que segmentos de población son atendidos de manera diferente, ¿verdad? En el caso de El Salvador, tenemos grandes segmentos, como el segmento de población que es atendido por el Ministerio de Salud y el segmento de población que es atendido por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? En general, el Ministerio de Salud atiende un poco menos del 80% de la población y el seguro, bueno, menos, como un 75%, y el Seguro Social atiende como alrededor de un 23% de la población, ¿verdad? No solamente esos dos segmentos de población existen, ¿verdad? También está el segmento de población que es atendido por Sanidad Militar, que es todo el estamento militar, y el segmento de población que es atendido por Bienestar Magisterial, que es todo el sector magisterial que labora en el sector público, en el Ministerio de Educación. Entonces, como ven, hay varios segmentos que son atendidos de diferente manera, ¿verdad?, de diferente manera. Eso genera inequidades en salud, ¿verdad? Hay segmentos que tienen, digamos, una mayor disponibilidad de fondos, ¿verdad?, y eso hace que puedan prestar servicios de mayor calidad o a más alto costo. No necesariamente tienen que ser mejores, pero sí tienen más alto costo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas, ¿verdad?, que es importante que sea resuelto es el propiciar la integración
del sistema, es decir, que todos esos segmentos reciban las mismas prestaciones con igual calidad, ¿verdad?, independientemente del modelo de financiamiento que se tenga. En teoría deberíamos avanzar hacia un único modelo de financiamiento, pero primero hay que iniciar por tratar de unificar las prestaciones. En el caso del Ministerio de Salud, cuando nosotros llegamos en 2009, particularmente los servicios de salud tenían un largo periodo de abandono, ¿verdad?, en el que se habían perdido camas hospitalarias. A medida que la población crecía, había menos camas por cada más habitantes, había menos personal, el presupuesto que estaba asignado a las diferentes unidades era extremadamente precario, el equipo estaba obsoleto, una serie de factores que colocaban al Ministerio de Salud en un nivel bastante inferior en relación con la calidad y el número de prestaciones que prestaba, por ejemplo, el Seguro Social. Entonces, el haber luchado en esos momentos o haber iniciado el proceso de reforma en esos momentos, queriendo unificar, ¿verdad?, el Seguro Social con el Ministerio de Salud, cuando existían esas enormes diferencias, seguramente hubiera sido un enfrentamiento político muy grave que probablemente hubiera abortado la reforma, ¿verdad? Por eso fue que no se inició, ¿verdad?, con el proceso de unificación, sino que la decisión que se tomó en ese momento fue de modificar, de reformar, iniciando la reforma en el ámbito de los servicios de salud, con la mejora de los servicios, la mejora de la infraestructura, la mejora del equipamiento, la mejora del presupuesto, de tal manera que pudiéramos, digamos, de manera gradual, alcanzar y superar, de ser posible, el nivel de prestaciones que tenía o que tiene el Seguro Social. O sea, en esas condiciones es más fácil proceder a la integración, ¿verdad?, y terminar, ¿verdad?, con estas inequidades y todas estas cuestiones que hacen daño al proceso de salud de la población, ¿verdad? Entonces, pero algunas de estas cuestiones son las cosas que debe resolver el proceso de reforma. Para hacerlo hemos trabajado durante todo este tiempo en diversos ámbitos, no solamente en los servicios de salud, sino que también en el ámbito regulatorio, en el ámbito de los recursos humanos en salud, ¿verdad?, en la cuestión de las emergencias médicas, en diversos ejes, ¿verdad?, se ha venido trabajando para tratar de integrar, ¿verdad?, todo este proceso en un único proceso, ¿verdad? Es una cuestión que pasó exactamente igual en España, que ha pasado en Brasil, es el proceso de integración. Ellos tenían la misma fragmentación, digamos, que existía aquí. En Inglaterra pasó lo mismo, en Japón pasó lo mismo, ¿verdad? Y estos países que tienen hoy algunos de los mejores sistemas de salud del mundo, uno de los pasos que dieron fue precisamente ese paso hacia la integración del sistema, que es quizás uno de los retos mayores que tiene el proceso de reforma. Pero entonces eso es más o menos digamos, el enfoque. Para iniciar, ¿verdad?, vamos a dar una breve introducción sobre cómo es que nació el sistema de salud, por qué es que estamos segmentados, por qué es importante entender por qué es que se da esa segmentación, por qué no nació desde el principio un único sistema de salud, sino que cómo es que hemos llegado a ese nivel de segmentación, qué es lo que ha pasado para que eso suceda, para poder entender también por qué es necesario unificar, ¿verdad?, y por qué es necesario mejorar, ¿verdad?, el nivel de prestaciones y demás factores que tienen que ver con el sistema, que es el proceso de reforma en esencia. Entonces, siempre los sistemas de salud en cualquier parte, ¿verdad?, son determinados por el régimen económico, ¿verdad?, y El Salvador no es la excepción, ¿verdad? Cuando, digamos, remontándonos a la época en que fue introducido el cultivo del café en el país, ¿verdad?, cuando se introduce el cultivo del café, se despoja a los pueblos originarios de los territorios que todavía mantenían ellos como zonas de cultivo y de vivienda, luego de que los españoles conquistaran, ¿verdad?, nuestro territorio y se apropiaran, digamos, de la mayor parte de las tierras. Aún así prevalecieron, ¿verdad?, algunos, digamos, territorios que eran propiedad comunal, ¿verdad?, de los pueblos originarios, era lo que llamaban ejidos,
¿verdad? Entonces, cuando se introduce el café en el país, se emite paralelamente una ley que se llamaba Ley de Extinción de los Ejidos, ¿verdad? Esa ley lo que hacía era poner cuotas que los pueblos originarios debían pagar a los municipios por vivir en esos territorios y por trabajar esos territorios. Entonces eso generó una tremenda dificultad de parte de los pueblos originarios para pagar lo que se les exigía que pagaran por el uso de sus tierras, ¿verdad? Entonces ellos fueron cayendo en mora y esos territorios eran confiscados por los municipios y luego vendidos a precios muy bajos a los terratenientes que los utilizaron para sembrar y cultivar el café, ¿verdad? De esa manera se despojó, ¿verdad?, a los pueblos originarios de sus territorios y le fueron entregados a lo que posteriormente fue la oligarquía. Ahí es donde nace la oligarquía cafetalera, ¿verdad?, y donde se implanta ese modelo económico que consistía en el cultivo del café, ¿verdad?, el cultivo del café y la exportación del café. Eso era lo que generaba, digamos, las divisas que entraban al país, ¿verdad? Y todas esas ganancias se concentraban en ese pequeño núcleo de personas que eran dueños del territorio, y había por otra parte una inmensa cantidad que eran en esa ocasión ya los pueblos originarios que habían sido despojados de sus tierras, que ya no laboraban, seguían trabajando en esas tierras, pero ya esas tierras ya no eran de ellos, sino que de los terratenientes, y llegaban ahí a vender su fuerza de trabajo, que era lo único que tenían, ¿verdad? Entonces los empleaban como jornaleros para la recolección de la cosecha, ¿verdad?, la recolección de la cosecha del café. Ustedes podrán explicarse hoy por qué, por ejemplo, el año escolar aquí empieza en enero y termina en octubre, cuando en otros países el año escolar suele empezar en julio o junio, ¿verdad?, y termina a mediados del siguiente año, ¿verdad? Entonces aquí no es así, ¿verdad?, ni en general todos los países centroamericanos que también sufrieron la misma metamorfosis, ¿verdad?, de cultivos de este tipo. Y es sencillamente porque la recolección de la cosecha es a finales de año, y la recolección de la cosecha, para poder ser más rentable para los terratenientes, era que todo el grupo familiar fuera a recoger la cosecha. Entonces iba el campesino, ¿verdad?, que antes era dueño de esa tierra, iba con toda su familia a recolectar la cosecha, y todos se incorporaban. Entonces era necesario que el año escolar terminara en septiembre o octubre, para que estuvieran disponibles para la recolección de la cosecha, ¿verdad? Entonces, pero digamos, el país fue así dividido en dos grupos, uno que concentraba toda la riqueza, todo el poder, ¿verdad?, que era la oligarquía, y una inmensa masa, ¿verdad?, de campesinos y jornaleros que no tenían más que su fuerza de trabajo y que vivían en pobreza o extrema pobreza, y una pequeña capa media que eran profesores, algunos ingenieros, algunos médicos, etcétera, ¿verdad?, que servía, digamos, a ambos sectores, pero estaba más en función, digamos, de las necesidades de la oligarquía. Entonces, ese modelo, digamos, polarizó tremendamente a la sociedad salvadoreña, ¿verdad?, porque concentraba cada vez más riqueza y más poder en un pequeño grupo, y concentraba más pobreza, más ignorancia y más abandono en la inmensa mayoría de la población. Entonces, ¿qué sucedía? El grupo que tenía más dinero y más poder, cuando sentía afectada su salud, se iba a curar a Estados Unidos o a Europa, que tenía los fondos para eso. Pero la inmensa mayoría de la población que quedaba aquí no disponía, ¿verdad?, absolutamente de nada. Entonces fue así como surgen los primeros hospitales, ¿verdad? Pero entonces, aquí un resumen, ¿verdad? Esto es, digamos, la economía agroexportadora que polarizó la sociedad. Luego hay un levantamiento campesino, que son precisamente los pueblos originarios que se levantaron porque les habían despojado de sus terrenos, porque los explotaban extremadamente, ¿verdad? Y se levantan, y es la insurrección de 1932, que es, digamos, aplastada, ¿verdad?, con una masacre, de la que se dice poco, que la que se cuenta y se distorsiona, donde se hace parecer a los insurrectos como violadores y una serie de cuestiones, pero se ignora, ¿verdad?, la tremenda masacre, ¿verdad?, que fueron alrededor de unos
30.000 personas, se dice en el mejor de los casos, que fueron aplastados en poco menos de un mes. Es decir, se mataba alrededor de 1.000 personas cada día. Eso fue realmente una masacre, ¿verdad? Es pocas veces en Latinoamérica se ha cometido una masacre como eso. Por eso es que aquí, si ustedes ven los DUI de la mayor parte de las personas, nadie dice aquí que es de origen indígena. Nadie lo reconoce. Fue de tal envergadura la masacre, provocó tanto terror, ¿verdad?, en los pueblos originarios, que la gente se negó a sí misma, ¿verdad? Se negó a sí misma su origen. El náhuatl se hablaba solamente en la familia, en núcleos cerrados, porque el que era identificado lo capturaban y lo ejecutaban, ¿verdad?, en los días de la masacre, con solo hablar el idioma o con solo parecer indígena, ¿verdad? Entonces, esa es una historia que, digamos, poco se conoce, poco se ha hablado sobre ello en la historia oficial, ¿verdad?, la que nos enseñaron a todos nosotros. Se da otra versión de la historia, ¿verdad?, la historia contada por los oligarcas, precisamente, ¿verdad?, donde ellos eran los campeones y los defensores de la libertad, y los indígenas, ¿verdad?, eran los violadores, masacradores, etc. Pero la verdad es que si usted hace el balance del evento, en esa insurrección murieron alrededor de unos 40 personas del bando de las fuerzas oligárquicas y 30.000, ¿verdad?, del lado de las fuerzas que se insurreccionaron. Entonces la comparación no tiene, ¿verdad?, no hay más que hablar, pues con solo ver los números es más que suficiente para ver qué fue lo que realmente pasó. Sin embargo, se cuenta otra historia, pero bueno, eso es importante, es bueno conocer esto porque es nuestra historia y es lo que explica por qué somos como somos, ¿verdad? Lo más relevante es eso. Hasta hoy se está un tanto reivindicando la memoria de los indígenas, de los pueblos originarios, más bien, ¿verdad? Y hasta hoy la gente empieza nuevamente a rescatar y a reivindicar su nombre, su origen y su historia. Pero durante todo este tiempo, ¿verdad?, nunca nadie decía que era de origen náhuatl o pipil, nunca, ¿verdad?, porque el terror había sido de tal magnitud que la gente se negó, ¿verdad?, a reconocer su origen, ¿verdad? Eso. Bueno, entonces se da ese levantamiento campesino y ahí nace la dictadura militar, ¿verdad?, con el general Maximiliano Hernández Martínez, que era el ministro de Defensa en ese entonces y encabezó, ¿verdad?, la masacre. Luego, pues, el proceso de lucha de guerra civil, ¿verdad?, que culmina con la firma de los acuerdos de paz, cuyos 25 años acabamos de celebrar. Eso es, digamos, como el marco histórico de esta cuestión, y el sistema de salud se configura de acuerdo a eso, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Los primeros hospitales, o el primer hospital fue el Hospital Rosales, que fue un hospital de caridad. Así nos surgieron la mayor parte de los hospitales en este país, eran hospitales de caridad, hospitales para menesterosos, para la gente que no tenía, que el sistema no podía incorporar, ¿verdad? Y era eso, pues, un hospital de caridad, ¿verdad?, donde llegaba y se le daba un servicio ahí mínimo, ¿verdad?, para donde llegaban más que todo a bien morir, ¿verdad? Esa era la concepción, ¿verdad?, de los hospitales en ese tiempo. Entonces surgieron hospitales como el Hospital Rosales, otros más precarios, ¿verdad?, pero más o menos la misma tónica. En los años 50 aproximadamente, a finales de la década de los años 50, inicio de los 60, se crea el Seguro Social. El Seguro Social se crea cuando ese modelo hace crisis, ese modelo agroexportador, ¿verdad?, sobre todo basado en el cultivo y la recolección del café, ¿verdad? Cuando ese modelo comienza nuevamente, porque todo el periodo de la tiranía militar es un periodo de levantamientos, insurrecciones, ¿verdad?, revoluciones abortadas siempre con masacres, con capturas, y todo ese tipo de cosas.
Entonces los Estados Unidos, que era el poder hegemónico, que continúa siendo, pues, ve en eso un peligro en la polarización de la sociedad. Y entonces presiona a los oligarcas para que se transite hacia un nuevo modelo que se conoció como sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones lo que pretendía era que estos países desarrollaran una industria propia, ¿verdad? De tal manera que no solamente fuera fuente de empleo el cultivo y la recolección de la cosecha del café, sino que también hubieran algunas cuestiones, algunas industrias que promocionaran también empleo, sobre todo en las ciudades, donde el desempleo era todavía mayor porque no había cultivos ahí, ¿verdad? Entonces ahí empiezan, en los años 50 hubo una bonanza en los precios del café y la oligarquía generó tremendos ingresos y no hallaban qué hacer con el dinero. Es ahí cuando los Estados Unidos los presionan para que ese dinero lo reinviertan y creen industrias. Entonces empiezan a crecer industrias como esta de textiles, de ir por Apopa, en Cinca y varias otras industrias que también que nacieron para posibilitar que se generaran otros empleos. Pero entonces se dan cuenta de una cosa, ¿verdad? Que los obreros que emplean las industrias, a diferencia de los jornaleros que se utilizan en la recolección del café, son obreros que requieren cierto grado de especialización. Manejan máquinas, tienen que saber leer, tienen que tener alguna formación educativa mínima, una serie de cuestiones que necesitan los obreros que trabajan en la industria, ¿verdad? Y también es más difícil sustituirlos, ¿verdad? Cuando un obrero falla en una máquina complicada, no es cualquiera que pueda llegar a sustituirlo y asumir el trabajo en la máquina, es un obrero especializado, ¿verdad? Entonces nace el seguro social, ¿verdad? El seguro social nace para darle mantenimiento a la fuerza laboral de esa industria que estaba transitando el modelo agroexportador a esa industria de sustitución de importación, ¿verdad? Entonces ahí es que nace el seguro social, para darle mantenimiento a esa industria. A regañadientes, ¿verdad? Los oligarcas dicen, bueno, no hay más remedio, entonces hagamos el seguro social. Eso requiere inversión, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. Tenían que cotizar, tenían que pagar prestaciones y una serie de cuestiones que a los jornaleros no les daban. Entonces aquí surge un factor nuevo de exclusión, ¿verdad? Y de segmentación. El seguro social se acepta para la clase obrera industrial, pero se prohíbe en el campo, ¿verdad? Constitucionalmente se prohibió, ¿verdad? Que el seguro social, el derecho a la seguridad social en el campo fue prohibido, ¿verdad? Entonces se genera ahí también una nueva, ahí es donde nace la segmentación, ¿verdad? Donde queda una parte de la población bajo cuidado y responsabilidad del Ministerio de Salud y otra parte, que era la clase obrera industrial, a la que luego se sumaron los empleados del gobierno y del comercio, ¿verdad? Que queda bajo cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? Por eso es que tenemos aquí las dos cosas, tenemos seguridad social y tenemos la red de servicios del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, con posterioridad surgen otros segmentos, ¿verdad? Bienestar magisterial, ¿verdad? Que inicialmente bienestar magisterial nació como una demanda de los profesores, porque ellos, como tenían salarios por lo general superiores a la media en el país, querían tener condiciones de hotelería mejores, sobre todo condiciones de hotelería, ¿verdad? Que las señoras cuando llegaran a atenderse sus partos tuvieran cuartos privados, con televisor, con estas cosas, ¿verdad? Entonces ellos demandaban esa cuestión, entonces cotizaron y fundaron Bienestar Magisterial. Entonces originalmente los maestros cotizaban al Seguro Social y también a Bienestar Magisterial, ¿verdad? Y entonces podían tener acceso a las dos cuestiones. Muchos maestros se casan entre sí, ¿verdad? Maestras, maestros. Entonces lo que hacían eran que uno de ellos se inscribía en el seguro y ponía de beneficiario al otro, y el otro se inscribía en Bienestar Magisterial y ponía de beneficiario al otro. Y así tenían las dos cosas, ¿verdad? Pero entonces ahí operaba una cuestión, porque
Los maestros podían ir, por ejemplo, a atenderse su parto a la policlínica salvadoreña, que era en aquellos tiempos, ¿verdad?, el hospital de las clases aquí pudientes, ¿verdad?, y ellos pagaban la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El bienestar magisterial les daba cierto beneficio y el exceso entonces lo pagaban ellos de su bolsa, ¿verdad? Entonces se daba ese tipo de cuestiones, pero eso también generaba inequidades. Con el tiempo, cuando el presidente Francisco Flores decide privatizar la seguridad social, hace un experimento con bienestar magisterial. Entonces hace un proyecto piloto para privatizar bienestar magisterial, que era una forma de seguro privado, ¿verdad?, para que sirviera de modelo sobre cómo iba a hacerse luego la privatización de la seguridad social. Entonces la primera medida que toman es que los maestros dejan de cotizar a bienestar magisterial y al seguro social y se les da la opción de cotizar a bienestar magisterial o al seguro social. No era ahí, ¿verdad?, que era obligatorio que dieran al seguro y al otro, sino que o cotiza aquí o cotiza aquí, ¿verdad?, pero no en los dos lados. O va aquí o va aquí. Más adelante dan otro paso, que es que obligan a todos los maestros a cotizar a bienestar magisterial y a dejar de cotizar en el seguro social. Eso era un paso necesario para que el modelo el modelo piloto pudiera funcionar de privatización, ¿verdad? Entonces empiezan y los maestros quedan cotizando solamente ahí. Sin embargo, eso quiebra el principio de solidaridad del seguro social, porque los maestros que tienen mejores condiciones, mejor salario, mejores condiciones de vida y se enferman menos, ¿verdad?, y que por tanto usan menos el seguro social, ¿verdad?, dejan de cotizar en el seguro y quedan cotizando en otra cuestión. Y eso desfinancia el seguro social, ¿verdad?, y hace que las prestaciones se reduzcan y disminuyan en calidad, ¿verdad?, porque con el mismo dinero que antes, con menos dinero que antes, tienen que pagar las prestaciones de los obreros que tienen peores condiciones de vida y se enferman más, ¿verdad?, tienen un menor nivel de vida y tienen una mayor carga de enfermedad, ¿verdad? Pero la idea era privatizar, ¿verdad?, es decir, entregar todo el seguro social completamente a manos privadas y que cada agente, así como se hacía un seguro para los maestros, iba a haber también un seguro, ¿verdad?, para las empleadas domésticas, un seguro para, casa, un seguro para campesinos, un seguro para empleados de tal cosa, un seguro para empleados de tal otra, un seguro para ejecutivos, y entonces cada quien iba a pagar y a recibir tanta salud como tuviera capacidad de pagar, ¿verdad? Esa era la idea, para que el seguro social, ¿verdad?, se privatizara y fuera ya una fuente de riqueza. ¿Por qué es que se toma esta decisión? Porque con la guerra y desde un poco más antes, por la situación económica, la gente comienza a migrar, y entonces poco a poco las remesas familiares se convierten en la fuente de divisas del país y el modelo económico cambia nuevamente. Ya no es el modelo agroexportador del café y la recolección, ya no es la combinación de agroexportación con industria que trajo el seguro social, sino que es hoy una economía de servicios. ¿Vea? Los edificios comerciales, los centros comerciales crecen como hongos por todas partes del país con la idea de captar las remesas familiares, porque las remesas familiares ya no llegaban, digamos, a los consorcios productores de café o a los ingenios, ¿verdad?, sino que llegaban atomizados del fulanito X que se fue de Morazán para su pariente que dejó acá, o para su hijo, ¿no? Entonces, pero eran miles de millones de dólares que no hallaban, la oligarquía no hallaba cómo captarlos, ¿verdad? Entonces surgen todos los edificios comerciales y crean necesidades innecesarias, valga la palabra, en la población para que consuma y compre y consuma y compre, ¿verdad?, para poder captar. Y la oligarquía, ¿verdad?, que era antes la oligarquía terrateniente, se transforma en oligarquía bancaria y en oligarquía comercial, ¿verdad? Los mismos son los que cambian el modelo a un modelo de servicio para poder captar
las fuentes de riqueza, en este caso las remesas familiares, ¿verdad? A través del comercio, ¿verdad? A través de los bancos, ¿verdad? Entonces, es así como nuestra economía se transforma en una economía de servicios, ¿verdad? Hoy la mayor fuente del PIB, por ejemplo, el mayor componente del PIB son los servicios, ¿verdad? No es ni la agroexportación ni la industria, ¿verdad? Sino que los servicios. Ahí es donde está el negocio, entonces ahí es donde la oligarquía pone su mirada, ¿verdad? Y sus esfuerzos para captar, digamos, esas fuentes de riqueza. Entonces, les queda claro entonces cómo es que nace la cuestión de la segmentación, ¿verdad? El segmento, en este caso los más grandes, que son el Ministerio de Salud, la población que atiende el Ministerio de Salud, la población que atiende el Seguro Social, la población que atiende bienestar magisterial, y luego también surge como un modelo privado de seguro la sanidad militar, ¿verdad? Bienestar magisterial. Bueno, bienestar magisterial ya habíamos hablado. Entonces, esto es lo que les decía, ¿verdad? Que la transición a economía de servicios hace que la burguesía comercial y financiera, que era antes la misma burguesía cafetalera, identifique la privatización del seguro como una posibilidad de hacer negocios. Entonces, antes el seguro social le servía para darle mantenimiento a la clase obrera industrial, pero hoy, como ya su interés ya no es eso, sino que los bancos y el consumo y todo eso, ¿verdad? Entonces ya el seguro ya no es visto como un instrumento para darle seguridad, sino que como una fuente de negocio. Entonces, que para eso hay que privatizarlo, para poder vender seguros, que es un servicio, ¿verdad? Para poderle vender seguros a toda la población, ¿verdad? Entonces, pues, así nace, digamos, un nuevo segmento. Entonces, cuando el presidente Flores, concretamente, intenta privatizar el seguro, es que nacen una enorme cantidad de protestas que van creciendo cada vez más, que fueron conocidas como las marchas blancas, ¿verdad? Y que generan también el nacimiento de organizaciones contra la privatización. La más relevante de ellas fue la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, ¿verdad? Que digamos organizó a varias instancias, sindicatos y organizaciones gremiales, etc. Entonces, esto es, digamos, por qué es que el sistema llegó a como nosotros lo encontramos en 2009, un sistema segmentado, fragmentado además. Fragmentado quiere decir que en cada uno de esos segmentos hay diferentes maneras de prestar o diferentes prestadores de servicios. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, habían al menos 2 fragmentos en el Ministerio de Salud. Uno que eran los servicios que prestaba el Ministerio de Salud y otro los servicios que prestaba FOSalud, ¿verdad? Que era una instancia porque también prestaba servicios y que tenía otro contingente laboral con otros contratos laborales que no eran los que tenía el Ministerio. Eran unos regímenes laborales diferentes, ¿verdad? Igual el seguro social tenía su red de servicios, pero también habían prestadores privados. La consulta especializada estaba, no sé si sigue privatizada, pero estaba privatizada. O sea, los pacientes del Seguro Social, si querían, podían ir a pedir cita, ¿verdad? Allí mismo en el seguro, pero también tenían la opción de ir a los consultorios de los especialistas, a los consultorios privados, ¿verdad? Y entonces allí el seguro le pagaba al médico privado la consulta que alguien del seguro iba a hacer ahí, ¿verdad? Entonces allí también habían otros prestadores de servicio, ¿verdad? Bienestar magisterial era quizás el que tenía mayor nivel de fragmentación, ¿verdad? O tiene, porque ellos contratan farmacias para que les den los medicamentos a los maestros y contratan médicos para que les den consultas, ¿verdad? a los profesores. Llevan ellos a los consultorios privados, ¿verdad? de los médicos y ahí les pagan, ¿verdad? Cobran ellos luego, según los maestros que llegan, etcétera. Les atendían los partos también en Profamilia y en varias, ¿verdad? Entonces eso tenía todavía un mayor nivel de fragmentación. Entonces no hay que confundir la fragmentación, que tiene que ver con prestadores de servicios varios dentro de un segmento, y la segmentación, que son esos grupos de población, ¿verdad? Grandes grupos de población que son atendidos con un modelo más o menos similar, ¿verdad? Como ese que hablábamos. Seguro social, un segmento de población atendido por el seguro, otro segmento atendido por el ministerio,
otro segmento de población atendido por bienestar magisterial, otro segmento de población atendido por el hospital, por sanidad militar. Eso es la segmentación. Y la fragmentación, al interior de cada uno de los segmentos, diferentes prestadores de servicio. Entonces nosotros tenemos las dos cosas, un elevado nivel de segmentación y un elevado nivel de fragmentación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se ha avanzado desde 2009, ¿verdad?, que inició el proceso de reforma hasta la fecha? ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que falta por hacer? ¿Verdad? En 2009 nosotros encontramos un alto gasto de bolsillo de parte de los hogares, que afectaba especialmente a los hogares pobres. Ese abandono, digamos, del sistema público que privaba, digamos, de suministro de fondos, ¿verdad?, de presupuesto justo a los diferentes establecimientos de salud, había hecho que se implantara ese sistema oneroso y criminal que se conocía como sistema de cuotas voluntarias, que, como sabemos, de voluntario no tenía nada, porque el que no pagaba no recibía el servicio. $1 por la consulta, $1 por los medicamentos, $1 por los exámenes de laboratorio, una cuota por estar hospitalizado, $40 por atención del parto. Todos, había una tarifa, ¿verdad?, que se exigía, ¿verdad?, y que no se salvaba nadie de esa cuestión. Y eso tenía como consecuencia que la población más pobre sencillamente no iba porque no tenía el dólar para la consulta, ¿verdad?, se abstenía de ir. Por esa vía se fue excluyendo una enorme cantidad de población que era precisamente la que tenía la mayor carga de enfermedad, que no acudía. Entonces decían, no tenemos colas porque atendemos bien, porque no tenían colas porque no llegaba nadie, porque no tenía para pagar, ¿verdad? Entonces era una cuestión ahí un poco criminal, ¿verdad? Incluso secuestraban a la gente, ¿verdad? En los hospitales, el paciente que ingresaba y que no tenía para pagar los 10 días de hospitalización que había estado ahí, no le daban el alta hasta que la familia no llegaba con el dinero para pagar. Eso se llama secuestro aquí y en cualquier parte del mundo, pero eso había, y lo hacía, ¿verdad?, el sector público, ¿verdad? Los clavos, las placas, los pacientes podían pasar meses ahí ingresados en los servicios de ortopedia hasta que los parientes lograban reunir el precio del ¿cómo se llama?, del material de osteosíntesis para que lo pudieran operar, ¿verdad? Entonces eso era el sistema de cuotas, ¿verdad? Entonces eso hacía que el gasto de bolsillo de la población fuera extremadamente elevado, ¿verdad? Cuando nosotros llegábamos del gasto total en salud, que es lo que el país invierte, el 70% era gasto de bolsillo de la población y solamente un 30% era gasto de presupuesto estatal, ¿verdad? Entonces, de cada dólar que se gastaba en salud en este país, 70 centavos eran de la bolsa de la gente y solamente 30 centavos era inversión del Estado. Eso fue la realidad que nosotros teníamos. Hoy eso ha invertido. Actualmente es un 60% lo que invierte el Ministerio de Salud y el Seguro Social, digamos que son los grandes, ¿verdad? El gasto de bolsillo de la población es ya solo de un 40%, siempre está elevado, pero muchísimo menos que lo que encontramos cuando llegamos, ¿verdad? El nivel de abastecimiento de los medicamentos, por ejemplo, era del 50%. Hoy tenemos 85%, pero entonces era 50%. Y habían otros materiales como eso que decimos de osteosíntesis, equipo de diálisis, peritoneal y hemodiálisis, que los tenía que comprar el paciente, no había otra manera, ¿verdad? Entonces, eso era la situación, ¿verdad? Un tratamiento antibiótico, ¿verdad?, podía costar más de un salario mínimo. Un parto, 30, habían partos que costaban, o hospitales que cobraban $40 por el parto. Pero fíjense que, por ejemplo, una familia que vivía con menos de $1 diario, atenderse el parto en el hospital significaba que tenía que dejar sin comer a toda la familia durante un mes. Entonces, sencillamente no iban, no llegaban. Cuando nosotros, la primera medida, fíjense bien, la primera medida que tomó el Estado en términos de reforma de salud no fueron los ECOs,
¿verdad?, ni demandar al ministro Massa por el robo de los 100 millones de dólares, no fueron esas las primeras. La primera medida de reforma que se tomó fue la supresión de los cobros en el sistema, ¿verdad? La segunda semana del gobierno, después de asumir el gobierno, se emitió el decreto que prohibía el cobro, cualquier tipo de cobro en los sistemas públicos. Para eso suprimimos las colecturías, para que no hubiera excusa, ¿verdad? Porque si dejábamos las colecturías, se iban a inventar alguna cosa para cobrar. Entonces, no va a haber colecturía. Claro, primero hicimos un estudio para ver cuánto era lo que se estaba recogiendo, ¿verdad?, en términos de cuotas voluntarias, porque ya las unidades de salud y hospitales dependían de esos cobros. Como no les daban presupuesto suficiente, entonces los centavos que recogían de las cuotas voluntarias los ocupaban para pagar algún personal, para comprar algunos antibióticos, para pagar la luz, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, si solamente decimos ya no se cobre y no les damos a las unidades lo que están gastando en eso, va a haber un caos, ¿verdad? Entonces hicimos le pedimos a cada unidad de salud y a cada región que nos diera un informe contable de cuánto era lo que estaban reuniendo. Resultó de eso que lo que se recogía eran aproximadamente 10 millones de dólares a nivel nacional, entre 10 y 12 millones aproximadamente lo que recogía. O sea, una cosa que no valía la pena, es una cifra importante, pero no valía la pena el nivel de exclusión que estaba generando. Pero además dijimos nosotros, bueno, si son 12 millones, la gente no llega, ¿verdad?, porque no llega a pagar, pero los que llegan todavía dejan entre 10 y 12 millones. Pero si nosotros quitamos todos los cobros, seguramente toda la gente que ahorita no está llegando va a llegar y eso nos va a incrementar la demanda. Entonces hicimos un cálculo de más o menos cuánto esperábamos nosotros que se incrementara la demanda, ¿verdad? Y llegamos al cálculo que hicimos, es que la demanda se iba a incrementar en un 25% a nivel nacional. Entonces fuimos donde el Ministerio de Hacienda y le dijimos, mire, ya el presidente ya está de acuerdo en que se deben suprimir, porque eso era una de las cosas que le pedimos al presidente Funes para hacernos cargo del Ministerio de Salud, que se suprimieran los cobros en el sistema público. Entonces nos dijo que sí. Entonces llegamos al Ministerio de Hacienda y dijimos, mire, ya el presidente está de acuerdo, se van a suprimir los cobros, pero nosotros necesitamos que nos dé un refuerzo presupuestario que supone los 12 millones que se están recaudando ahorita, más un estimado de lo que se recaudaría, ¿verdad?, si el 25% que esperamos que llegue se incorpore. Entonces nos dieron el refuerzo presupuestario. Entonces inmediatamente dimos la orden de suprimir todas las colecturías y que se prohibiera completamente el cobro en el sistema. Fíjense que hubo zonas donde, digamos, tuvimos un incremento de un 15% en la demanda, la mayor parte en las ciudades, pero hubo zonas que eran las zonas más pobres del país donde la demanda se incrementó hasta un 40%, lo que demuestra que el cobro era una barrera, ¿verdad?, para que la gente acudiera a los servicios. En general, a nivel nacional fue un 25% como lo habíamos calculado, y con el incremento que recibimos de Hacienda, pues se pudo compensar eso sin que se afectara mayormente a los servicios. Pero aún así se seguían dando servicios precarios, ¿verdad?, como se daban, ¿verdad?, solo que hoy ya no se cobraban, ¿verdad? Entonces fue que inició también pues ya todo el proceso de mejoramiento de los servicios, equipamiento, fortalecimiento de la infraestructura, ¿verdad?, etcétera. Entonces hemos tenido, digamos, un tratamiento por parte de los medios de prensa, que son medios, ¿verdad?, que están en poder de la oligarquía, que no propagandizan absolutamente nada de lo que hacemos, ¿verdad?, o mantienen una línea periodística de desprestigio hacia lo que se está haciendo en salud, porque ellos saben que salud es un factor de éxito de este gobierno y del actual y del anterior. ¿Vean? Los logros que se han tenido en materia de salud son de los más relevantes que ha habido en toda Latinoamérica.
¿verdad? Se dice que la reforma de salud que se está haciendo en El Salvador es una de las reformas más relevantes y más exitosas desde la que se hizo en Cuba cuando triunfó la Revolución Cubana, que no ha habido en ningún otro país transformaciones como las que se han hecho acá en el país. Y eso tenemos datos en indicadores, ¿verdad?, que vamos a ver a continuación, pero esa es una de las cosas que se plantea y por la cual el país ha tenido múltiples reconocimientos, ¿verdad?, del COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población, el UNICEF, la Red Centroamericana de Sistemas de Seguridad Social, la 8ª Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud y un montón de eventos. Por ejemplo, el país está ya entre los 5 países con la más baja tasa de mortalidad materna de todo el continente. Tenemos por 6º año consecutivo la tasa más baja de mortalidad por dengue en todo el continente. Nuestro sistema de información es de los 3 mejores del continente. El país ha sido declarado campeón en la lucha contra la malaria, ¿verdad? El Fondo de Población, la semana pasada, por ejemplo, nos invitó a exponer a su reunión de todos los representantes del Fondo de Población de todo el mundo, ¿verdad? Fueron escogidos 3 países para que expusieran elementos que ellos consideraban innovadores y que se deberían replicar a nivel mundial. Entonces fue invitado Afganistán, Uganda y El Salvador, los únicos 3 países de todo el mundo. Cuando vino la epidemia de Zika acá, solo 4 países fueron consultados por el comité de expertos que nombró la Organización Mundial de la Salud para dictar política con respecto al Zika: Estados Unidos, Francia, Brasil y El Salvador. ¿Verdad? Somos el único país que ha logrado controlar las epidemias de dengue, de chikungunya y Zika en todo el continente. Cuando todos van para arriba, el país las tiene controladas. Entonces, así como esos, podríamos narrar, vean, varios otros indicadores y cuestiones que dan fe de que aquí se están haciendo cosas importantes como resultado del proceso de reforma. Pero eso no reconocen absolutamente nada los periódicos, nunca, ni esperamos que lo hagan, ¿verdad? Porque esa salud tiene sentido político, así como la salud es consecuencia de decisiones políticas como eso de la agroexportación y del seguro social y todo eso, ¿verdad? Igual hoy, ¿verdad?, ellos no nos reconocen ningún éxito porque eso tiene consecuencias políticas, ¿verdad? Dicen, los ecos no sirven para nada, dice el doctor Alcides Gómez, que vaya a las comunidades donde hay ecos y que les diga que les va a quitar el eco, a ver qué le dicen, ¿verdad? Eso es una cuestión importante, pero no lo reconocen, ¿verdad? Pero como digo, no esperamos que lo reconozcan, ¿verdad? Y vamos a seguir y a continuar con el proceso de reforma. La reforma de salud, pues, como decíamos, es una respuesta integral a todo ese abandono y privatización del sistema, ¿verdad? De esta manera, la reforma rechaza la mercantilización o la privatización y concibe la salud como un bien público y como un derecho humano, un derecho de todas las personas por el solo hecho de ser personas, ¿verdad? Y reorienta el Sistema Nacional de Salud hacia la promoción de la salud a través de los 4 pilares básicos de la atención primaria de salud integral, o APSI, como le dice la licenciada. Son 4 pilares básicos, ¿verdad? La organización comunitaria, la participación social, la colaboración intersectorial y la búsqueda de la equidad. Algunos confunden la atención primaria en salud con el primer nivel de atención. Eso es una equivocación, ¿verdad? La atención primaria de salud es una estrategia, ¿verdad? Es una estrategia que se basa en estos principios. Y eso se hace en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención. Entonces no debemos confundir atención primaria en salud con primer nivel de atención, ¿verdad? El primer nivel los niveles de atención son los niveles en que generalmente se organizan los sistemas para prestar servicios. El primer nivel de atención son las unidades comunitarias de salud,
¿verdad? Y la puerta de entrada, digamos, al sistema de servicios. El segundo nivel son los hospitales departamentales o de otro tipo, y el tercer nivel son los hospitales especializados, como el Rosales, el Blum, maternidad, etc. Esos son los niveles de atención. Pero usted busca la equidad en todos los niveles de atención, ¿verdad? Usted no quiere de que en el Hospital Nacional de la Mujer solo le den atención a las madres de determinados sectores, sino que se dé equitativamente a todos. Usted busca la equidad en el tercero, en el segundo y en el primer nivel de atención. Ustedes ven los comités de Contraloría Social que hay en las unidades de salud y hay en los hospitales también, ¿verdad? Y el Foro Nacional de Salud se preocupa porque se respeta el derecho a la salud en todos los niveles de atención, no solo en el primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, eso es importante distinguirlo, ¿verdad? Una cosa es la atención primaria de salud y otro es el primer nivel de atención. Y donde quiera que estemos nosotros, que miremos que alguien esté confundido sobre eso, hay que decirle, mire, eso no es así. ¿Verdad? El primer nivel de atención es tal y tal cuestión, pero la atención primaria de salud es tales y tales cosas, ¿verdad? Y eso lo debemos de aprender porque nuestra reforma de salud pretende reorientar nuestro sistema hacia la atención primaria en salud. Es decir, que estos 4 pilares básicos se enseñen y se pongan en práctica en todos los niveles de atención. Y, por supuesto, ¿verdad?, debido a todo ese abandono que se ha tenido, hoy concentramos esfuerzos en la eficiencia de los servicios de atención, es decir, los hospitales, las unidades de salud y todo eso. Pero no solamente salud, no es solamente, porque la gente, el común de la gente, cuando uno le pregunta, ¿verdad?, qué idea tiene del sistema de salud, piensa o en un hospital o en una unidad de salud, no va más allá de eso. Pero nosotros somos trabajadores de la salud y sabemos que hay regulaciones, ¿verdad?, que hay sistemas de vacunación, ¿verdad?, que tenemos que preocuparnos por también, no solo por vacunar a la gente, sino que porque los gatos y los perros estén para que no nos dé rabia, ¿verdad?, que hay que hacer medidas de salud pública, que hay que controlar los vectores, que los vectores se controlan en la comunidad, no en los hospitales ni en las unidades de salud, y que el embarazo adolescente no se previene tampoco en los servicios de salud, sino que hay que ir a las comunidades, hay que ir al Ministerio de Educación, ¿verdad? Ahí es donde se están, porque cuando llegan al ministerio ya están embarazadas, ¿verdad? Entonces ahí lo más que les podemos hacer es ofrecerles atención para que su embarazo transcurra lo mejor posible, pero no vamos a prevenir ahí, ¿verdad? Lo más que vamos a lograr es que se espacien el segundo embarazo, ¿verdad? Pero para prevenir lo que queremos es que no se embaracen. Y para eso tenemos que hacer trabajo intersectorial. Hay que ver a otros sectores, no solo el sector salud, sino que a otros sectores que también luchen contra el embarazo adolescente, contra la violencia intrafamiliar, contra el incesto, contra los prejuicios religiosos, ¿verdad?, contra todas esas cosas, y eso no se hace en los servicios. Porque fíjense cuántas embarazadas llegan adolescentes, quién sabe cuántos embarazos adolescentes hay cada año en este país. Vamos a ver, porque son los que viran todos los días ahí. ¿Quién sabe cuántos hay? 20 embarazos de adolescentes. Hay 25,000. Ajá. Vaya, fíjese, acá se consideran adolescentes el grupo de edad entre los 10 y los 19 años, ¿ya? Entonces, en el país nacen alrededor de unos 100,000 embarazos cada año, 100,000 niños cada año. De esos 100,000 niños, aproximadamente 25,000, un poco más, nacen de adolescentes, o sea, de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. El año pasado tuvimos 5 embarazos entre los 9 y los 10 años. 5 embarazos. ¿Verdad? Entonces hemos tenido que bajar el grupo etario en el cual se analiza a 9 años, porque tuvimos 5 embarazos el año pasado y 4 el antepasado, ¿verdad? Entonces es un problema que tiene que ver con que la sociedad piensa que el encargado de que no haya embarazo adolescente es el Ministerio de Salud, y con que el Ministerio de Salud también piensa que es una cosa que ellos deben hacer. Entonces ambos estamos equivocados, porque el embarazo adolescente es un problema de toda la sociedad. Toda la sociedad debe responder para que no haya embarazo adolescente.
El Ministerio de Salud solo puede resolver o solo puede atender las adolescentes que llegan embarazadas, pero las otras no llegan a los hospitales. ¿Saben cuántos adolescentes hay en este país? 2,5 millones. 2,5 millones. Y de esos llegan a los servicios 25,000 todos los años que están embarazadas. ¿Verdad? Pero supóngase que en 10 años, ¿verdad? En 10 años, lo más que va a ver el ministerio es 250,000 de adolescentes, 250,000 adolescentes, en 10 años. Y todos los años hay 2,5 millones de adolescentes. O sea que todos los años hay una enorme cantidad de adolescentes que el ministerio no ve, ni puede ver. ¿Ya? Entonces, ¿quién debe responder ahí? Es toda la sociedad. Porque esas adolescentes se embarazan en la casa, el abuelo, o el tío, o el vecino con el que dejan cuidando a los niños, ¿verdad? O violencia intrafamiliar, o las pandillas, o qué sé yo, ¿verdad? Pero no es en el ministerio, ni hay gente que el ministerio está viendo. Entonces el ministerio no puede echarse al hombro o a las espaldas el problema del embarazo adolescente. Nosotros debemos hacer conciencia en la sociedad, que es diferente, pero toda la sociedad debe responder. Todos deben poner de su parte para que no haya embarazo adolescente. No es algo que le corresponde solo al ministerio. Entonces, nosotros cuando llegamos ahí, y eso ha costado dar la lucha al interior del ministerio, porque ahí está el programa materno-infantil, la alianza para no sé qué, la alianza para lo otro, la alianza para esto, la alianza para... Todos esos no han logrado reducir, como tampoco no habían logrado reducir la muerte materna. ¿Ya? Hicieron muchos esfuerzos, pero no lo lograban, porque seguían cobrando. ¿Ya? La decisión fue una decisión política, no se cobra de aquí en adelante. ¿Ya? Vamos a buscar soluciones más cercanas a la gente. Los hogares de espera materna. Cuando nosotros llegamos no había ni un solo hogar de espera materna, ni uno solo. El único que había, que era en Perquín, no era del ministerio, lo administraba la comunidad. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo y lo generalizamos. Hoy tenemos 21 hogares de espera materna en todo el país. Los ecos tampoco fue una idea brillante de la doctora Rodríguez o de cualquiera de nosotros. Fue una experiencia que había en Guarjila, en Chalatenango, de un sistema comunitario de salud. Entonces ese ejemplo lo tomamos y lo generalizamos, que fueron los ecos. ¿Verdad? Entonces son experiencias nacidas de nuestra gente más humilde, ¿verdad? Que se gestionó su salud y nos dio ejemplo de cómo la organización de la comunidad y la participación de la comunidad podía resolver, ¿verdad?, problemas de salud. Entonces, de ahí tomamos ejemplo para los hogares de espera materna, de ahí tomamos ejemplo para los ecos, una reforma propia, nacida de aquí del país, ¿verdad? Entonces, y por eso es que es exitosa también, ¿verdad? Entonces, pero igual que eso, hay que organizar la respuesta de la sociedad para el embarazo adolescente. El dengue, fíjense por ejemplo, el control del dengue no se hizo en los hospitales, ni en las unidades de salud. ¿Ya? Se hizo en las comunidades, con los alcaldes, con los comités municipales de prevención civil, ¿verdad?, con el propio sistema de protección civil. Claro, salud era ahí un asesor técnico, y diciendo importantemente ahí cuestiones como cómo debían hacerse las fumigaciones, por dónde se debía empezar, que ¿ya? Todo ese tipo de cuestiones técnicas la orientaba a salud, pero no era salud el que se echaba al hombro todo el asunto. Ahí tuviéramos el montón de enfermos de dengue y el montón de muertos, si hubiéramos seguido por ese camino. Y costó, porque en cada municipio el director de la unidad de salud no quería ceder, porque era cederle el poder al alcalde. ¿Ya? Vaya, señor alcalde, usted organiza el comité municipal, nosotros le vamos a ayudar, le vamos a orientar cómo hacer las cosas y todo, pero usted va a ser líder, y usted es el que va a salir en la foto, y usted es el que va a hacer las cosas, ¿verdad? Pero eso costó que la gente, que los directores de unidades y los directores de CIBAS y todos entendieran, ¿verdad?, que había que compartir el poder, ¿verdad? De eso se trata la participación social, de compartir el poder, de darle poder a la gente, ¿verdad? Entonces, eso permite solucionar los problemas de otra manera y con más éxito. Pero ahí tuviéramos el montón de muertes por dengue si no hubiera sido por eso. Y por eso es que hemos reducido la mortalidad materna.
si no se cobra, si tiene hogares de espera materna, si la gente llega y tiene control prenatal, 5 controles prenatales, ¿verdad? Si usted trabaja con el foro para que busque a las embarazadas que no se han llegado a inscribir, que las busque y que las convenzan de que tienen que irse a inscribir y a pasar su control prenatal. Si tienen atención de parto con especialistas ginecobstetras que se los atiende, ¿verdad? Si tienen un hogar de espera materna donde pueden llegar 15 días antes de la fecha probable de parto a esperar que inicien los dolores, y cuando ya lo tienen, lo llevan porque están cerquita entonces la gente no se muere, ¿verdad? Entonces 2 años después ya los areneros habían dicho que era imposible cumplir el objetivo del milenio. Nosotros 2 años después de haber puesto todas las medidas, se cumplió el objetivo del milenio. 2 años después, 50 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Hicimos una conferencia de prensa ahí, llamamos a todos los medios publicitarios, el diario de hoy, la prensa gráfica, ¿verdad? Las televisoras, TCS, todos llegaron ahí para anunciar que El Salvador era el primer país de Latinoamérica que cumplía el objetivo del milenio de reducir en 2/3 la mortalidad materna, y que comunicábamos eso al mundo, ¿verdad? Todos llegaron ahí, ¿verdad? Y tomaron, filmaron y toda la cuestión. Al día siguiente nosotros esperábamos que la primera plana del diario de hoy dijera salud cumple con el objetivo del milenio de mortalidad materna, o que dijera El Salvador cumple con, ya reduce la tasa de mortalidad materna, no sé qué. No, ¿verdad? Sino que, como les habíamos dicho, que nosotros de 150 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos se había reducido a 50 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Entonces esperábamos que dijeran todo eso, pero no, la primera plana decía salud reconoce que ha tenido 50 muertes maternas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo nos tratan, ¿verdad? Cómo nos tratan y por qué es que nos tratan así, ¿verdad? Entonces tratan de generar una situación de desesperanza en la gente, ¿verdad? De desesperación, de sentir que el gobierno no sirve, que nosotros no hacemos nada, que cobramos sueldos de saber cuántos miles. Todos mis directores ganan más que yo, todos, ¿verdad? Entonces, pero ahí piensan de que uno tiene salarios a saber de cuánto, ¿verdad? Y bueno, pero eso es otra historia. Entonces, ¿verdad? La reforma general, la reforma de salud, aparte de todo esto que hemos venido platicando, le da al Estado un papel importante como ente regulador, ¿verdad? O sea, no es solamente la unidad y el hospital, sino que la capacidad de regular a través de la formulación de políticas públicas. Cuando nosotros llegamos no había ni siquiera una política nacional de salud, no habían políticas. La política era la ausencia de políticas, esa era la política, ¿verdad? Entonces no había política, entonces no había modo de regular nada, ¿verdad? Entonces, entonces nosotros definimos pues que había que recuperar ese rol rector y regulador del Estado, y se identificaron como prioridades de regulación el sector privado, los medicamentos, los recursos humanos y la salud ambiental. Son las cuestiones que dijimos nosotros, aquí hay que poner, porque es la llaga donde hay que poner el dedo, ¿verdad? Para poder modificar el sistema más allá de solamente lo que se intente hacer con los servicios de salud, ¿verdad? Y la articulación con la seguridad social, bienestar magisterial, sanidad militar, Fosalud, ¿verdad? Para poder integrar el sistema. Era necesario además estimular la organización social para facilitar a la población el ejercicio de su derecho a la salud y contribuir a desarrollar sus capacidades para la participación. Aquí era un pleito, ¿verdad? Porque como la gente en los servicios estaba en tal nivel de abandono que desarrollaba su trabajo con hostilidad, y esa hostilidad casi siempre la descargaban en los pacientes y trataban mal a los pacientes. Por su parte también, como reacción, la población creía que la Contraloría Social era solamente llegar a contarle las costillas al médico o a la enfermera que le estaba dando el servicio, y que fulana trata mal, entonces hay que quitarla, y el otro hay que quitarlo. Entonces era un pleito un poco perro ahí, ¿verdad? Porque había que convencer a unos y a otros que no se trataba de eso,
sino que trataba de encontrarse de alguna manera para identificar las cosas que se estaban haciendo mal y ver cómo se mejoraban las cosas que se estaban haciendo mal, más que llegar a descabezar a media humanidad ahí, ¿verdad? Entonces eso costó, pero se ha logrado en buena medida, ¿verdad? Y hoy los comités de Contraloría Social, digamos, ya no son tan mal vistos por parte del personal de servicios, ni tampoco el personal, la gente de los comités de Contraloría se han dado cuenta que también no todo depende de que el fulano, ¿verdad?, trata mal o no a la gente, sino que hay muchas cosas detrás. Tiene que haber equipo, tiene que haber condiciones de trabajo adecuadas y una serie de cuestiones que se han ido mejorando poco a poco, pero eso ha ido, digamos, propiciando un encuentro entre el personal de salud y la población, y que ha tenido como resultado una mejoría importante en la provisión de servicios en este caso, ¿verdad? Además, le toca al Ministerio de Salud habilitar los espacios de encuentro para que el Estado y la sociedad resuelvan problemas complejos de salud. Por eso es que nosotros hemos habilitado la necesidad de que hayan los buzones de sugerencias, de que hayan comités de Contraloría Social, de que cada vez que se va a formular una política de salud, llamamos no solamente al Foro Nacional de Salud, sino que a todos los sectores de la sociedad civil que tienen algo que decir en relación con el punto que se está tocando. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se formuló la política de medicamentos, se llamó a los comercializadores de medicamentos, pero también a la población, a las organizaciones que luchaban por reducir el precio de los medicamentos y todo eso. Cuando se hizo la política de salud sexual y reproductiva, se llamó al Ministerio de Educación, a las organizaciones de mujeres, ¿verdad?, las organizaciones de jóvenes, etcétera, para que también aportaran en la formulación de la política de salud sexual y reproductiva. Y así, cada una de las políticas que se han formulado han tenido una amplia participación. Y hemos contabilizado ya más de 500 actores locales que han formulado las políticas de salud conjuntamente con el personal de salud. Entonces las políticas reflejan realmente los intereses de la gente y los intereses del personal de salud y los intereses superiores de generar mejores niveles de salud para la población, ¿verdad? Entonces eso es también el Ministerio de Salud, no solo un hospital, no solo una unidad de salud, ¿verdad?, sino que también todo ese proceso de regulación que es importante, ¿verdad? Allí tenemos que hacer, por ejemplo, los protocolos y las guías de atención, los manuales de organización y funcionamiento de los hospitales, de las unidades, de la unidad de género, del saneamiento ambiental, el manual de puestos. Bueno, ahí Angelita les va a contar un montón de cosas que hacen desde la Dirección de Recursos Humanos, ¿verdad?, para ir mejorando cada vez más las relaciones laborales, ¿verdad?, la capacitación del personal. Hay una serie de cuestiones que hoy no tenemos, bueno, la Contraloría Social y la Transparencia. Entonces, el objetivo de la Política Nacional de Salud, tal cual se consigna en la política 2015-2019, que es la nueva política. ¿Se acuerdan que la primera política se llamaba Construyendo la Esperanza? ¿Verdad? Entonces, en esa política se trazaron las grandes líneas, ¿verdad? Era porque esa se emitió, recién llegamos en 2009, ¿verdad? Apenas teníamos una idea superficial de más o menos lo que había, pero no conocíamos a profundidad el asunto. Además, se hizo primero la política y luego, apoyándonos en la política, identificamos cuáles eran los ejes de la reforma que íbamos a trabajar. Entonces, cuando se organizaron los ejes de la reforma, y dijimos, en el eje de recursos humanos hay que hacer estas y estas cosas. En el eje de las redes de salud hay que hacer estas y estas cuestiones. En el eje de salud ambiental vamos a hacer estas cosas. En el eje de emergencias médicas vamos a hacer estas y otras cosas, ¿verdad? Entonces ya teníamos como dos documentos. Uno era la política Construyendo la Esperanza y otro era lo que habíamos definido en torno a los ejes de la reforma. Entonces eso no dejaba de generar algunas contradicciones, digamos, porque los ejes habían sido hechos con posterioridad a la política de reforma, de la política de salud, y nos generaba algunos problemas. Esta política que se tiene hoy, la de 2015-2019, ya la hemos hecho en sintonía con los ejes. Entonces la política dice, en el eje
tal, ¿verdad?, donde se ha avanzado hasta tal punto, lo que toca hacer hoy es tal y tal cosa. En el eje tal, ¿verdad?, donde ya se avanzó tal, hoy vamos a hacer esto y esto. Entonces, esta es una política que integra las dos cosas, ¿verdad? Es una política más coherente, digamos, más integral, ¿verdad? Eso es la ventaja de esta política. Pero bueno, el objetivo básicamente se mantiene, que es garantizar el derecho a la salud de todas las personas. El ministerio no es responsable, aunque da servicios solo al 80% de las personas, no es responsable de la salud de solo el 80%. Las epidemias, por ejemplo, y todo eso, somos responsables de lo que le sucede al 100% de la población. Cuando se da una orientación sobre vacunación o sobre alguna cosa, ¿verdad?, somos responsables de toda la población, ¿verdad? Cuando se da una alerta, como por ejemplo con la epidemia del ébola, cuando hubo la amenaza, o con el Zika, y cuando somos responsables de toda la población, ¿verdad? Entonces, nuestra misión, nuestro objetivo es garantizar el derecho a la salud de todas las personas, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, que la ley de medicamentos no beneficia a nuestros usuarios, digamos en términos de precios, ¿verdad?, porque nosotros compramos nuestros medicamentos de acuerdo a la ley LACAP, y la ley de medicamentos regula los precios de las farmacias privadas. Entonces, en términos de precios, la ley de medicamentos a quien beneficia es a las capas medias, ¿verdad?, que son las que compran medicamentos en las farmacias privadas. Nosotros no, porque nosotros no vendemos medicamentos, sino que los damos gratuitamente a nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces, nosotros somos responsables de la salud de todas las personas. Entonces, por el hecho de que alguien tenga suficiente dinero para comprar un sobre de ampicilina con 10 tabletas, ¿verdad?, no por eso vamos a permitir que le vendan esas 10 tabletas al precio de 100, ¿verdad?, solo porque tiene dinero, ¿verdad? También tenemos que proteger a las personas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones es importante. Igual que si una persona que tiene dinero para pagar un pediatra particular y quiere pagar $100 porque le pongan una dosis de vacuna contra el neumococo a su hijo, ¿verdad?, pues si quiere ir a pagar eso está bien, pero si quiere llegar a la unidad de salud, nosotros igual se la ponemos gratis, ¿verdad?, no porque tiene capacidad de pago le cobramos a él, porque entonces caemos otra vez en la misma historia, porque la cuota voluntaria, ese era el espíritu, les vamos a cobrar, decían, solo a los que pueden pagar, a los que no pueden pagar no les van, pero en la práctica les cobraban a todos, ¿verdad? Entonces, nosotros, como digo, somos responsables de la salud de todas las personas, y si todos quieren llegar a ponerse la vacuna del neumococo, ¿verdad?, si no les da pena llegar a una unidad de salud, ¿verdad? Yo cuando mis hijos me enferman, ahí los llevo. Mi nieta se me enfermó, la llevé al Bloom. Yo me llevo a poner la vacuna contra la influenza ahí a la unidad Barrios, ¿verdad? Entonces no me da pena pues llegar ahí, además en la misma unidad, ¿para qué voy a pagar $100? Ahí me la ponen gratis, es una estupidez, pero bueno, el que quiere pagar esto, ya que lo haga por su gusto, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos garantizar el derecho a la salud de todas, debemos, ¿verdad?, garantizar el derecho a la salud de todas las personas a través de un sistema nacional integrado, ¿verdad? Integrado quiere decir que reducimos la segmentación, eso quiere decir integrado, ¿verdad?, que fortalezca sostenidamente lo público y regule efectivamente lo privado, ¿verdad?, con un abordaje de determinación social de la salud y aplicación plena de la estrategia de la atención primaria en salud integral, la APS integral, ¿verdad?, o APSI, como le dice Angelita, para ahorrárselo de integral, ¿verdad? Entonces, esto de la determinación social lo van a ver más adelante, ¿verdad? Vale. Porque entonces pues, eso tarda un poco para explicarlo bien y que se entienda, ¿verdad? Sí. Básicamente es que lo económico siempre determina lo social, ¿verdad? Entonces, para poder realmente cambiar la situación del país necesitamos cambiar toda la cuestión económica, ¿verdad? Si no vamos a seguir,
por ejemplo, fíjense, nosotros dejamos suficientemente claro con datos de investigación, ¿verdad?, que aquí en el país se nos estaba muriendo de enfermedad renal crónica y de insuficiencia renal el doble de gente de las que se nos debería morir. En todas partes se muere gente por insuficiencia renal. Casi siempre son enfermos complicados que han tenido durante muchos años diabetes o hipertensión. Es de lo que se terminan muriendo, de insuficiencia renal. Llega un momento en que los riñones están tan dañados por la diabetes o por la hipertensión que los riñones fallan, ¿verdad? Y si no hay un trasplante renal, ¿verdad?, o el paciente está ya muy viejo, muy deteriorado y todo eso, se muere de insuficiencia renal. Entonces casi siempre los pacientes que mueren de insuficiencia renal son diabéticos o hipertensos que han tenido una larga evolución de su diabetes y su hipertensión. Pero resulta que aquí en el país, al igual que en otros países, más o menos, digamos, hay una cantidad de diabéticos que se mueren y de hipertensos por eso. Pero aquí en el país se mueren adicionalmente el doble de casos y la otra mitad no tienen diabetes ni tienen hipertensión y son además jóvenes, ¿verdad? Casi siempre son obreros agrícolas que están ligados al cultivo de la caña, ¿verdad?, o que tienen mucho contacto con plaguicidas. Entonces, cuando nosotros investigamos esa cuestión, porque nos llamó la atención cuando llegamos a encontrar que en los servicios, eso ya lo sabían nuestros antecesores, pero jamás hicieron nada para resolverlo, ¿verdad?, nos dimos cuenta de que en los servicios la primera causa de muerte en hombres en los hospitales era insuficiencia renal crónica y no eran pacientes diabéticos e hipertensos. Entonces, cuando empezamos a hacer los estudios para ver de qué se estaban muriendo y qué era lo que había detrás, luego de una serie de estudios que no vale la pena citarlos acá porque es largo, pero llegamos a demostrar que era por plaguicidas, por agrotóxicos, ¿verdad? Y inmediatamente nosotros presentamos los datos, le dijimos, bueno, aquí la salida es regular los agrotóxicos, prohibir los agrotóxicos, ¿ya? Porque si no se prohíben los agrotóxicos, porque ya teníamos, fíjense que ya tenemos casos, porque nos dijeron aquí porque los responsables de esto son los cultivadores de caña, y más que los cultivadores de caña, los que utilizan estos agrotóxicos, que le ponen glifosato a los cultivos, porque el glifosato le muere el cojollito a la caña, y entonces la caña empieza a hincharse y a producir más rápidamente el azúcar, que es el que necesita para sacar. Entonces les abarata los costos de producción de caña a los cañeros, ¿verdad? Entonces pueden llevarlo más rápidamente y más fácilmente y rinde más, ¿verdad?, porque le han puesto el glifosato. Entonces nosotros dijimos, aquí hay que prohibir el glifosato, si no la gente nos va a seguir muriendo. Entonces dijeron, no es por el glifosato, dijeron los cañeros, ¿verdad?, y dijeron los que utilizan el mayor cantidad de azúcar que se produce en esta zona, ¿saben quiénes son? Los productores del ron flor de caña, ¿verdad?, los pelas, que son unos oligarcas de Nicaragua. Los pelas donaron $1 millón, a una universidad norteamericana con el encargo de que produjera artículos que dijeran que el glifosato no tenía nada que ver en la enfermedad renal crónica. O sea, que dieron ese dinero para que se hicieran estudios amañados, ¿verdad?, y que quitar de la cabeza de los diputados y de la gente ¿verdad?, que los plaguicidas tenían algo que ver en eso. Entonces eso entró en contradicción con nuestros estudios, ¿verdad?, estudios que lideró el doctor Carlos Orantes, ¿verdad?, que trabaja en el Instituto Nacional de Salud, con un equipo de investigadores del ministerio y otros investigadores internacionales que se sumaron a nuestro equipo. Esos estudios demostraron, ¿verdad?, hasta la saciedad, se hicieron hasta biopsias y todo, que demostraron que el daño no era como sucede en los diabéticos, que están en las arterias de los riñones, sino que estaba en los túbulos, lo que demostraba que la insuficiencia renal era ahí de origen tóxico y no como en los diabéticos,
y en los hipertensos donde no es tóxico, me imagino que es por el problema de la arteria, ¿verdad? Entonces, todo eso generó un movimiento acá que en la Asamblea Legislativa culminó durante la presidencia de Funes con una prohibición de los agrotóxicos, ¿verdad? Pero entonces los productores locales se revolvieron contra el decreto, ¿verdad? Y dijeron que no, que si se prohibía el glifosato, entonces nuestros cañeros iban a producir a más costo, iban a quedar en desventaja ante los cañeros nicaragüenses y hondureños, ¿verdad? Que producían con plaguicidas, ¿verdad? Y como nosotros lo íbamos a prohibir, entonces lo íbamos a condenar a ellos, que ellos iban a quebrar, no sé cuánto. Ustedes saben que Cuba es uno de los mayores productores de caña del mundo. Cuba no usa agrotóxicos y no tiene el problema de insuficiencia renal que tenemos acá. Usa otras alternativas, ¿verdad? Plaguicidas naturales, ¿verdad? Que evitan y que les permite producir caña a bajo costo. Nosotros dijimos, la alternativa es producir así. No estarle comprando a Monsanto todos esos, digamos, productos criminales y todo. Pero no hubo manera. Entonces acá, y traigo eso a colación porque como estábamos hablando de determinación social, hay que lo económico determina lo social, entonces aquí, ¿verdad? Aquí hubo una confrontación de derechos, el derecho al libre comercio y el derecho a la salud. ¿Cuál prevaleció? ¿Verdad? Entonces lo económico siempre determina lo social, eso es la determinación social. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Ciertamente los derechos económicos tienen validez, pero no los podemos supeditar al derecho a la vida y al derecho a la salud de la gente, ¿verdad? Cuando hay una confrontación de derechos debe prevalecer el derecho a la salud y el derecho a la vida. En este caso, ¿verdad? Prevaleció, ¿verdad? El derecho al libre comercio, al todopoderoso libre comercio, ¿verdad? Entonces eso no lo debemos permitir, por eso nosotros seguimos con nuestra lucha, ¿verdad? Presionando para que se prohíban los agrotóxicos y para que se busque otra manera de producir caña, así como lo hacen los cubanos y como lo han hecho en Sri Lanka y en otros países donde también se detectó este problema y tomaron medidas para no usar agrotóxicos sin que eso afectara la producción. O sea, es posible hacerlo, pero no, porque ahí decía los estudios de esos que hizo la Universidad de Boston, que fue la universidad que contrataron, ¿verdad? Que no era que los agrotóxicos no tenían nada que ver, que eso eran por las condiciones laborales, por la deshidratación y por el trabajo exhaustivo. Esas son las conclusiones. Entonces nosotros dijimos, mire, ¿y por qué la gente que trabaja en las pilas, parte más alta del país, ahí en Chalatenango, donde siembran hortalizas y donde las temperaturas son cercanas a 0 grados, allí no hay trabajo exhaustivo ni hay deshidratación? ¿Y por qué a esos también les da enfermedad renal? ¿Verdad? ¿O por qué las mujeres y los niños que no están trabajando en los cañales, pero que están en las zonas donde se riegan los plaguicidas, también les está dando insuficiencia renal a los niños, que no son diabéticos, ni mucho menos, ni han tenido el tiempo con diabetes como para decir que es por la diabetes la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué esa mujer? ¿Por qué? Porque el glifosato se filtra, contamina las aguas, ¿verdad? Y ahí las mujeres y los niños toman de esa agua, entonces también se envenenan y también, ¿verdad?, les da insuficiencia renal, ¿verdad? En Argentina tienen un problema similar, no con caña de azúcar, sino con la soya. Ahí siembran soya y también le ponen glifosato y tienen cantidad de insuficiencia renal y de otro montón de cosas, porque ellos ocupan más glifosato que el que ocupamos nosotros, ¿verdad? Pero es la misma historia, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de determinación social, es de esa cuestión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sumamos también esfuerzos hacia la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud no solamente es que todo el mundo tenga acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Porque en los servicios la gente llega cuando ya está enferma, igual que con el embarazo adolescente, ¿verdad? La gente llega cuando ya está enferma, ¿verdad? Casi siempre,
son algunas excepciones cuando los control de niños sanos o el control prenatal, que la gente no llegue enferma, ¿verdad? Pero llega a los servicios y ahí puede ser objeto de charlas y cosas y todo, de educación en salud y todo eso, pero casi siempre la salud no se relaciona únicamente con los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, el control de las epidemias se hace con los vectores afuera, igual que la rabia y un montón de cosas, y eso es también acceso a salud. Entonces, lo que debe quedar claro es que salud no solamente son los servicios de salud, ¿verdad? La salud va más allá de los servicios. Tiene que ver, por ejemplo, para que la gente no se deschavete, que hayan espacios de relajación en todas las colonias, que las inmobiliarias, cuando decidan hacer una nueva urbanización, piensen que ahí va a haber niños que necesitan jugar, y entonces que hay que pensar que cualquier urbanización debe nacer con un espacio donde los niños puedan jugar, donde la gente se pueda encontrar para conocerse, para interactuar, para velar por la salud de su colonia, ¿verdad? Que el tren de aseo llegue a tiempo, que haya servicios de agua potable, ¿verdad? Una cosa ahí donde la gente pueda intercambiar, ¿verdad? Y velar por la salud de su espacio. Entonces, salud no solamente es el hospital y la unidad de salud, ¿verdad? Es mucho más que eso. Entonces, cuando nosotros decimos cobertura universal a la salud, fíjense bien que se dice a la salud, no se dice cobertura universal a los servicios de salud, ¿verdad? Cobertura universal a la salud incluye los servicios de la salud, los servicios de salud, pero va más allá de eso, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Cobertura universal de salud. Es importante entender esa cuestión. Y también vea un ambiente sano y seguro a través de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación y la rehabilitación. La curación y la rehabilitación se da en los servicios. La prevención de la enfermedad tanto en los servicios como en la comunidad o en la casa. Y la promoción de la salud fundamentalmente se hace en la comunidad, ¿verdad? Bueno, entonces estos son nuestros principios, ¿verdad? Transparencia, solidaridad, compromiso social, equidad, universalidad, gratuidad, intersectorialidad. Intersectorialidad son otros sectores que no son salud, agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Economía, transporte, vivienda. Entonces, con todos esos sectores debemos trabajar, y eso es el trabajo intersectorial, para buscarle soluciones a los problemas de salud. No es que nosotros vamos a resolver todo. No podemos resolver el embarazo adolescente todos nosotros. Es imposible. Ni el dengue, el chikungunya y el zika, no es posible. Ahí viene ya la fiebre amarilla. Ya eso vamos a tener que luchar todos contra la fiebre amarilla. Si solo nos echamos el muerto nosotros, no. ¿Verdad? No va a una catizumba de muertos, no lo uno. ¿Sí? La fiebre amarilla tiene una mortalidad de casi el 50%. Y ahorita es un problema grave en Brasil, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos vacunando, ¿verdad? Pero la vacuna, el único lugar donde se produce vacuna es Brasil. Y como ahorita tienen problemas ahí entonces es un lío, ¿verdad? Entonces probablemente la vacuna se escasee, ¿verdad? No porque no querramos tenerla, sino que porque el único productor, que es Brasil, probablemente no alcance a dar abasto en la producción de vacunas. Pero bueno, la equidad también, ¿verdad? Es un principio de que no podemos excluir a nadie, ¿verdad? Porque tenga una orientación sexual diferente, o porque sea más pobre, o porque sea más rico, no podemos. Todos tenemos que tratar a todo el mundo igual, ¿verdad? Eso es la equidad, ¿verdad? No podemos permitir de que en Cabañas, solo por nacer en Cabañas, la gente que nace allí tenga 7 años menos de esperanza de vida que la gente que nace en Nuevo Cuscatlán, o en Antiguo Cuscatlán, cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces no puede ser, ¿verdad? Todos somos salvadoreños y todos debemos de tener la misma esperanza de vida, ¿verdad? O que a una gente que vive en unas zonas del país les dé enfermedad de Chagas y a otros no, o que a unos les dé tuberculosis y a otras no, ¿verdad?
porque, digamos, porque la tuberculosis, la incidencia de tuberculosis sea mayor en las prisiones, y como ahí están las pandillas, no es que les dé tuberculosis, porque ahí se acaba más rápido. No puede ser, no podemos negarle la atención a nadie, ¿verdad? Por ninguna razón, ¿verdad? Nuestra tarea, nuestra labor, nuestro principio es brindárselas a todos, ¿verdad? Todos debemos también estar comprometidos con el proceso de reforma, todos debemos ser solidarios, ¿verdad? La forma más hermosa que yo he visto de solidaridad son los bancos de leche materna, ¿verdad? Eso, que una madre produzca más leche de la que sus hijos puedan consumir y que la llegue a donar para salvar las vidas de niños prematuros que no conoce, o de hijos de otras madres que tienen VIH y que no pueden amamantar a sus hijos, que salvan vidas con eso. Eso es hermoso, es una cosa que conmueve realmente, ¿verdad? Y nosotros tenemos 3 bancos de leche, hemos salvado centenares de vidas de niños que antes les daban fórmula, o simplemente no recibían nada, o les daban fórmula engañando a las madres que los tenían prematuros, pero no daban leche, de que la fórmula era mejor que la leche materna. Hoy les damos leche materna, de otra manera, y se salvan los niños. Esto es una de las formas más hermosas de solidaridad, pero eso es la solidaridad, compartir, ¿verdad? Con los menos aventajados las ventajas que otros tienen, ¿verdad? Y hoy tenemos un banco de leche materna en el Hospital de la Mujer, otro en el Hospital de Santa Ana y otro en el Hospital de San Miguel. Y ayer o antier se inauguraba la extensión, ¿verdad?, del Hospital de Santa Ana para dar cobertura a toda la región. Entonces, una cosa muy linda esa, y es una cosa por la cual hemos recibido reconocimientos y premios al país. El país es, en todo el continente, el que más avances en lactancia materna ha tenido, solo detrás de Cuba, ¿verdad? Solo Cuba tiene más avances que nosotros. El UNICEF nos dio un reconocimiento por eso, ¿verdad?, al país, por los avances en leche materna. Y mucha gente está viniendo a ver cómo es esa cuestión de los bancos de leche materna, porque no hay, en otras partes no hay, solo aquí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿No? Y se llevan la idea y la van a replicar a sus países, ¿verdad? Es una cosa muy linda eso. Si tienen oportunidad de verlo, vayan a verlo, ¿verdad?, para que cuenten. Bueno, la gratuidad ya hablamos, la universalidad, la intersectorialidad también, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les decía, miren, cobertura y acceso a salud, ¿verdad? La cobertura y el acceso a la salud no es igual a cobertura y acceso a los servicios de salud. Los servicios de salud son parte de la cobertura y el acceso universal a la salud, pero no es lo único. O sea, debemos de posibilitar que todos reciban cobertura universal y acceso universal a los servicios de salud, pero no conformarnos con eso, sino que porque tengan cobertura y acceso universal a la salud, no solamente a los servicios. Entonces, la responsabilidad del sistema es dar cobertura y acceso universal a la salud, no solamente a los servicios, ¿verdad? Entonces, el dar cobertura universal a la salud supone un ambiente sano y seguro, un marco regulatorio, es decir, tener políticas que regulen, identificación de las inequidades poblacionales, es decir, qué grupos se enferman más de tal enfermedad y por qué ese grupo se enferma más y no el otro, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. Supone también accionar sobre el factor que lo determina, que es el modelo de desarrollo hiperconsumista, depredador e insostenible. Eso vamos a hablar cuando hablemos de la determinación social, ¿verdad?, que no vaya a venir a aburrir otro ratito, ¿verdad? Entonces, estas son las barreras al acceso. El acceso es interrumpido por barreras. Las barreras pueden ser geográficas, económicas, científicas, culturales, de género, tecnológicas, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en varias de ellas. Por ejemplo, rompimos las barreras económicas con la gratuidad, con la supresión de las cuotas voluntarias. Rompimos las barreras geográficas con los ECOs, ¿verdad?, haciendo llegar los equipos comunitarios a zonas donde nunca antes la gente había tenido contacto con un trabajador
de salud calificado. Tenían que caminar grandes distancias para llegar a un hospital o para atenderse un parto, para lo que fuera, ¿verdad? Hemos roto las barreras científicas y tecnológicas, equipando con tecnología de punta a todos nuestros centros, unidades de salud, hospitales, etcétera, con mamografías, con ultrasonografías, con tomografías axiales computarizadas, con exámenes de laboratorio, que antes no se tenían, con capacitaciones a nuestro personal, con un nuevo sistema de información. ¿Verdad? Eso ha contribuido a romper las barreras científicas y tecnológicas. ¿Verdad? Y estamos tratando, pues, permanentemente de romper las barreras culturales y de género, ¿verdad? Pero ya son barreras para el acceso universal a la salud, ¿verdad? O a los servicios, sobre todo en este caso. Y algunos logros del proceso de reforma, que creo que son hasta lo más que donde vamos a poder avanzar, ¿verdad? Y luego en la segunda parte, ahí Angelita nos va a invitar, ¿verdad? Vamos a darle la otra aburrida, ¿verdad? Entonces, ya algunas cosas les habíamos hablado, ¿verdad? Nos adelantamos 5 años al cumplimiento del objetivo de desarrollo del milenio, que tiene que ver con las muertes maternas, ¿verdad? La meta era llegar a 52 muertes maternas por 100.000 recién nacidos vivos. La línea basal eran 150, era lo que cuando se empezó a cumplir el objetivo del milenio eran 150, es lo que teníamos. Se morían 150 madres por cada 100.000 recién nacidos vivos. Entonces, reducirlo en 2/3 significaba cumplir la meta de 52 muertes por 100.000 recién nacidos vivos. Y eso se cumplió en 2012. 2012 fue, ¿verdad? 2012. Y lo hemos seguido bajando. Actualmente tenemos 26 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Solo hay 3 países que nos superan en todo el continente. Uruguay, que tiene 13 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Chile, que tiene 22 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Costa Rica, que tiene 25 muertes maternas por recién nacidos vivos. Y estamos empatados con 26 con Granada y Trinidad y Tobago, que son 2 islas del Caribe. Estamos entonces entre los 5 países, ¿verdad?, con más baja tasa de mortalidad materna de todo el continente, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿qué era, verdad? Esta cuestión de la reducción de la mortalidad, dice ahí 3/4, pero está mal, es en 2/3. Primero, el incremento del control prenatal al 95% con vigilancia obstétrica. Eso saltó del 50 al 95%, ¿verdad? El incremento del parto institucional con ginecólogo al 98%. Ese saltó del 60 al 98%, ¿verdad? La eliminación de los cobros, ¿verdad?, las cuotas voluntarias. Los hogares de espera materna, que son 21 hogares actualmente. Y la calidad, ¿verdad?, de las habilidades obstétricas y a todo el personal que tenía que ver con partos, y las auditorías al 100% de la muerte materna. Toda madre que se muere es objeto de auditoría para revisar hasta en el último detalle por qué se murió. Entonces eso nos permite ir generando digamos, nuevas medidas para ir reduciendo cada vez. Por esa vía que hemos llegado actualmente a 26 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Confiamos en seguir reduciéndolas, pero por de pronto ahí vamos, ¿verdad? Aquí están los datos. En 2015 teníamos todavía 42 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Estos fueron 74 muertes. Y en 2016 llegamos a 27 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Es decir, se nos murieron 31 madres, ¿verdad?, en 2016. Pues como es por 100.000 nacidos vivos, y nacen más o menos como 120.000 niños aquí, por eso. El Hospital de la Mujer ha tenido un logro importante que denota el buen funcionamiento en red, ¿verdad? Fíjense ustedes que antes la totalidad casi de los partos eran partos normales en maternidad, ¿verdad? Entonces el hospital, en el antiguo Hospital de la Mujer, el antiguo Hospital de Maternidad, ¿verdad?, eran partos normales. Entonces eso hacía que el hospital, que es un hospital de tercer nivel, no estuviera cumpliendo con su papel, porque como hospital de tercer nivel
debería atender solo partos complicados, cuestiones obstétricas y cuestiones ginecológicas complicadas, ¿verdad? Pero como estaba atendiendo partos normales, dejaba de atender los partos complicados. Entonces morían los normales que llevaban a los hospitales porque no había cómo atenderlos, y se morían los complicados porque maternidad no los podía atender porque estaba atendiendo los normales. Entonces la red no funcionaba, ¿verdad? No funcionaba la comunicación entre el primero, el segundo y el tercer nivel, ¿verdad? Pero hoy sí funciona. Todavía falta mucho para que funcione mejor, pero funciona mucho mejor que cuando lo encontramos en 2009. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer el funcionamiento en red. Fíjense, solamente en el hospital de maternidad se redujeron el 60% de las muertes maternas con respecto al 2015. O sea, también en los otros niveles se redujo, pero en maternidad fue donde más se redujo, porque en la medida en que están atendiendo partos normales en los departamentos, entonces la carga en maternidad se ha reducido. Y entonces hoy pueden atender mejor los partos que les tocan, que son los complicados, y las emergencias obstétricas que les tocan, y las emergencias ginecológicas que les tocan. Las pueden atender mejor, porque ya no tienen la carga que antes todo el mundo iba a maternidad a que le atendieran su parto. Hoy no, incluso la gente confía más en porque le queda cerquita, tiene el hogar de espera materna, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil y más cómodo para la gente, ¿verdad?, que haya salas de maternidad cercanas a sus hogares, ¿verdad? Se redujo en el Hospital de la Mujer el 33% en la mortalidad infantil. Se redujo el tiempo de espera para la cirugía oncológica. Se ha elevado la cantidad de quimioterapias anuales. Cuando nosotros llegamos, en el hospital de maternidad se daban 300 quimioterapias. Hoy se han dado más de 3.000 quimioterapias en el año. Esas 2.700 antes no recibían las quimioterapias, porque eran el único lugar donde se daban en maternidad. Se ha reducido los tiempos de espera para cirugías electivas, ¿verdad? En el 2016 se cerró con 14 días la espera para realizar cirugía. Antes pasaban meses para eso, ¿verdad? Hoy el tiempo de espera más largo es de 14 días, ¿verdad? La talla de la reducción de la desnutrición crónica se redujo un 42% desde las cifras en 2007 a las cifras actuales, 42%. El proceso de reforma de salud ha duplicado el número de establecimientos de salud, 366 encontramos nosotros entre hospitales y unidades de salud. Hoy hay 815, ¿verdad?, entre unidades y hospitales, ¿verdad?, más del doble, ¿verdad?, y además bien equipadas. Solamente durante la gestión del presidente Sánchez Serén se han hecho obras de infraestructura y equipamiento de 209 establecimientos de salud del Ministerio y del Seguro, con una inversión superior a los 143 millones de dólares. La unidad médica de Apopa del Seguro Social tiene un 88% de avance y el Hospital de la Unión está prácticamente concluido. Ambos representan una inversión superior a los 25 millones. El Hospital de la Unión estaba en peligro por la no aprobación del presupuesto, porque no íbamos a poder ponerlo en funcionamiento si no se aprobaba el presupuesto. Hoy ya no tenemos excusas, tenemos que ponerlo en salud. Sí. El MinSal tiene 18 millones contratados para equipamiento hospitalario, eso es todavía del préstamo del Banco Mundial y del primer nivel de atención durante 2016. Contratados es que quedaron a finales de año ya adjudicados y firmados los contratos. Y este año el equipo llega, ¿verdad?, a los hospitales y se pone en funcionamiento. El Seguro Social ha invertido más de 10 millones para equipamiento de sus establecimientos de salud y está construyendo cuestiones importantes como el hospital pediátrico del seguro, que nunca tenía, siempre todo, porque ellos dicen que cubren el 23% de la población, pero todos los niños nos los mandan a nosotros. Hoy van a tener su hospital pediátrico, entonces eso va a reducir, digamos, la demanda en el Hospital Blum
y vamos a poder dar mejor servicio ahí. Porque ahorita nosotros corremos con todo. Las vacunas, por ejemplo, el seguro no gasta ni un centavo en vacunas. Toditas las vacunas que se administran en este país son con fondos del Ministerio de Salud. El seguro no nos da nada, solo pone las jeringas porque ya haría el colmo. Pero todas las vacunas, tiene por ejemplo la dosis de vacuna del neumococo, cuesta $100 en un privado. ¿Ya? Y nosotros la ponemos gratis, completamente, a todos los niños de este país. Es la vacuna más cara, cuesta tanto como todas las demás vacunas. Es carísimo, ¿ya? Pero la ponemos completamente gratis a todos los niños. Y a los ancianitos mayores de 60 años, así como yo. ¿Ya? Entonces, bueno, el Centro Oftalmológico de San Vicente funciona con el apoyo de la cooperación cubana, ¿ya? Y en 18 meses ha realizado 7.267 cirugías de catarata y pterigión y 45.000 evaluaciones pre y posoperatorias. ¿Ya? Esto, ¿cuánto cuesta una operación de catarata? $500. ¿Ah? Más. Ahí no le cuesta ni un centavo. Y a nadie la negamos, no le preguntamos cuánto gana para hacérselas más fácil. A nadie se le niega ahí la consulta. Lo hicimos en San Vicente, para que no dijeran que es que estábamos compitiendo aquí con los privados, pero aún así protestaron, ¿ya? Porque decían que eran $500 que ellos dejaban de... ¿Con cuánto es que vale? Entre 500 y 900. La de pterigión y la de catarata. Y nosotros la hacemos completamente gratis. Es de fila interminable ahí de gente que ha recuperado la vista, o gente que nunca vio, ¿ya? Y que de repente mira y conoce a sus nietos y ¿ya? Una cosa bonita, ¿ya? Sí. Entonces eso es una cuestión de solidaridad de los cubanos. Entonces miren, con VIH y tuberculosis, ¿verdad? Nosotros tenemos una de las tasas de curación más altas en la región de las Américas, arriba del 90%. Tenemos, ustedes conocen, el tratamiento estrictamente supervisado, ¿verdad? Eso lleva al país a una curación del 90%, superior al 90%. Ningún otro país en Latinoamérica tiene esas tasas. Entonces, por eso somos centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En materia de tuberculosis. Tenemos un problema en las prisiones. Pero en las prisiones, más que un problema de tuberculosis, es un problema de hacinamiento. Por eso es que hay tanta tuberculosis. Y es un lío, porque cuando también los privados de libertad cumplen su condena y salen a diseminar los bacilos. Y si son pandilleros se esconden y no sabemos dónde encontrarlos. Y si empezamos a preguntar por ellos, el que pregunta por ellos lo pueden. ¿Verdad? Entonces es un problema. Sí, es un problema. Pero fíjense que nosotros, por ejemplo, la gente que trata a los pacientes en las prisiones no es gente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Depende del Ministerio de Justicia, es un segmento también, es parte de la segmentación y hace daño porque nosotros no podemos darle seguimiento ahí al tratamiento. Si los cambian de penal, les quitan todas las pastillas y no las dejan llevar. Entonces es un lío un poco complicado, ¿verdad? Y es muy difícil coordinar, ¿verdad? Porque como no dependen de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Entonces uno de los problemas es que debe reducir la segmentación, es un reto que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí está, el país ha sido seleccionado como centro de excelencia para el aprendizaje de la tuberculosis en la región de las Américas. Aquí viene toda Latinoamérica a aprender cómo es que hacemos el tratamiento, cómo le damos seguimiento, cómo hacemos las pruebas de resistencia, cómo es que perseguimos a la gente hasta sus casas para que tomen la tableta. Todo eso vienen a aprender aquí, ¿verdad? Cada año reducimos el número de casos nuevos de VIH. Todos los años vamos teniendo menos y menos casos. Antes se acuerdan que había un día de la prueba, ¿verdad? Entonces que cuando lo quitamos se nos tiraron encima todas las organizaciones. Entonces le dijimos, no, es que lo quitamos porque de aquí en adelante todos los días del año van a ser días de la prueba, porque cualquier momento que lleguen, porque antes solo se hacía la prueba en ese día, y hoy se hace todos los días del año en todas partes.
todos los establecimientos. Entonces hoy es mejor que antes, que cuando había día de la prueba, ¿verdad? Porque la gente puede llegar en cualquier momento a hacerse la prueba contra el VIH, ¿verdad? Entonces eso nos ha ayudado a reducir el número de casos porque detectamos más tempranamente y empezamos más tempranamente el tratamiento. Entonces esa gente no se convierten en diseminadores del virus, ¿verdad? Porque se hacen negativos y ya no transmiten la enfermedad, ¿verdad? No tenemos pacientes en lista de espera para tratamiento de VIH. Todos los años, a cada rato salen los de las, ¿cómo se llama? Odir Miranda y todo esto, ¿verdad? Tratando de desprestigiarnos, pero todos los años estamos reduciendo los casos y nunca hemos tenido escasez de antirretrovirales. No tenemos pacientes en lista de espera. Entonces siempre salen asustando con el petate del muerto ahí, que no vamos a tener, que ya se nos agotó, que no nos están dando no sé qué, que no, ¿verdad? Pero todos los años vamos reduciendo, ¿verdad? Ya casi eliminamos la transmisión vertical de madre a niño, ¿verdad? El año pasado creo que tuvimos 2 casos. Bueno, el diagnóstico, tratamiento de tuberculosis y VIH son completamente gratuitos. Nuestros programas son reconocidos a nivel mundial. Somos centro de referencia. Aquí está la transmisión materno-infantil de VIH. En 2009 teníamos 15 casos y luego hemos ido reduciendo. En 2015 tuvimos 2 y en 2016 tuvimos 2. Entonces está casi a punto de eliminarlo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que no tengamos también, con que identifiquemos tempranamente los casos y con que la gente llegue a hacerse la prueba. Pero es tan importante y por eso es que también es parte de las razones, además de que es elemental, de no discriminar a la gente por su orientación sexual. Entonces si uno empieza a burlarse de la gente, ¿verdad? Porque tiene relaciones con el mismo sexo, entonces la gente deja de llegar, ¿verdad? Y se convierte en un problema de salud para la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay que estigmatizar ni burlarse de la gente porque tenga otra orientación sexual. Pasa en todas partes del mundo y hay que resignarse y aceptarlo. Son gente común y corriente como todos nosotros, con los mismos derechos, ¿verdad? Entonces no podemos estigmatizarlos. Gracias a ustedes.